Buenas tardes con todos. El día 21 de enero del 2026 se abre la audiencia del Tribunal Internacional convocada para analizar desde una perspectiva jurídica el conflicto existente en el Estrecho de Taiwán. El objetivo de esta sesión no es resolver políticamente el conflicto, sino examinarlo a la luz del derecho internacional, determinar los principios aplicables y evaluar si existe una vía jurídica para su solución pacífica. Escucharemos a las partes directamente involucradas, a los estados interesados y a los órganos internacionales competentes. Cada interviniente contará con un tiempo aproximado de 3 minutos para expresar sus fundamentos. Le doy la palabra a la representante de la República Popular China. Honorables jueces de la Corte Internacional de Justicia, comparece la República Popular China para sostener que Taiwán forma parte integrante de su territorio soberano. La situación existente no constituye un caso de independencia ni de autodeterminación, sino una consecuencia histórica y transitoria de una guerra civil inconclusa. Esta posición se fundamenta en el principio de integridad territorial. El derecho internacional protege la unidad territorial de los estados como principio fundamental consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. Taiwán constituye parte del territorio chino y su separación fáctica no puede prevalecer sobre la soberanía jurídica del Estado. La comunidad internacional reconoció esta realidad mediante la Resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU en 1971, que reconoce a la República Popular China como el único representante legítimo de China. Taiwán no es miembro de la ONU ni goza de reconocimiento internacional generalizado, lo que confirma su ausencia de personalidad jurídica internacional. Por ende, Taiwán no es un estado independiente, sino una cuestión interna derivada de la guerra civil china. El principio de no intervención en los asuntos internos impide que terceros apoyen pretensiones separatistas. Por estas razones expuestas, honorables jueces, la República Popular China solicita respetuosamente a esta Corte que declare que Taiwán forma parte del territorio soberano de China y que cualquier intento de secesión carece de fundamento en el derecho internacional. Hasta aquí mi intervención. Buenas noches con todos. Como representante de las Naciones Unidas, quiero darles que la función principal es mantener la paz y la seguridad internacional. Así que me gustaría escuchar cuál es su propuesta como de la delegada de Chile. Quiero que se reconozca que Taiwán forma parte de nuestro territorio, para que así la reintegración pacífica de Taiwán permitiría una cooperación directa y ordenada en sectores estratégicos, beneficiando tanto al desarrollo nacional como al equilibrio del comercio internacional. Muchas gracias. De acuerdo, habiendo escuchado a la parte de la República Popular China, se le concede la palabra al representante de Taiwán. Honorables jueces, buenas noches. Taiwán comparece para sostener que ejerce soberanía efectiva, cumpliendo los criterios del Estado establecidos en la Convención de Montevideo de 1933, como son población permanente, territorio definido, gobierno efectivo, capacidad de relacionarse con otros estados. Desde 1949, Taiwán nunca ha estado bajo el control efectivo de la República Popular China, lo cual es determinante en derecho internacional. La soberanía no se presume, se ejerce. El derecho de autodeterminación de los pueblos, reconocido en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, protege la voluntad del pueblo taiwanés que ha expresado reiterativamente su rechazo a ser gobernado por Pekín. La resolución del 2758 resuelve únicamente la representación de China en la ONU, pero no determina el estatus jurídico de Taiwán, como lo confirman muchos análisis doctrinarios. Solicitamos al tribunal que reconozca que cualquier cambio de estatus debe contar con el consentimiento libre y democrático del pueblo de Taiwán y que el uso o amenaza por la fuerza por parte de China constituye una violación al derecho internacional. Muchas gracias. Hasta aquí mi intervención. Como usted como representante de Taiwán, ¿cuál es su propuesta? Gracias, señor mediador. Taiwán solicita que la comunidad internacional reconozca que el futuro de la isla debe decidirlo su población, conforme al principio de autodeterminación de los pueblos reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Muchísimas gracias. Lo que sí queremos es la ratificación que China no puede imponerse a la fuerza en nuestro territorio. Muchas gracias. Gracias. Bien, habiendo escuchado a la representante de Taiwán, se le concede la palabra al representante de los Estados Unidos de América. Honorables jueces, Estados Unidos comparece como Estado interesado en la paz, seguridad internacional. Reconocemos la política de una sola China, pero no aceptamos el uso de la fuerza para resolver la disputa. El derecho internacional exige que las controversias se resuelvan por medio de actos pacíficos, conforme al artículo 33 de la Carta de la ONU. Las maniobras militares en el estrecho de Taiwán constituyen una amenaza a la paz. Podría vulnerar el principio de prohibición del uso de la fuerza. También da un impacto global y económico a la instabilidad del estrecho de Taiwán, que interrumpe la cadena de suministros y afecta a mercados internacionales, lo que es algo legítimo de interés de Estados Unidos y de otros países. Estados Unidos no solicita que se declare la independencia de Taiwán, sino establece que cualquier resolución sea pacífica, que se pueda negociar y que sea conforme al derecho internacional, que se proteja a la población civil de la isla de Taiwán. Y también que a la instancia que no se quiere llegar es aplicar el principio de responsabilidad de proteger. Hasta aquí mi intervención. Señora Andrés Enríquez, usted como representante de Estados Unidos, ¿cuál es su propuesta? Mm. La propuesta es llegar a un convenio, una resolución pacífica. También es un llamado a la paz y también es de parte mía un refuerzo, un compromiso para que las disputas se den con tranquilidad y no con el uso de la fuerza. Bueno, como representante de las Naciones Unidas, quiero volver a reiterar que la función principal es mantener la paz y la seguridad internacional, ya que Taiwán no es un Estado miembro, lo cual limita su participación institucional, pero no elimina la aplicación del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. La ONU promueve una solución pacífica de controversia, el respeto a la prohibición del uso de la fuerza, la protección de la intervención civil. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Bien, habiendo escuchado al representante de los Estados Unidos de América, se le concede la palabra al representante de Japón. Muchas gracias, señorita Presidente. Honorables jueces, Japón comparece ante el tribunal como Estado vecino y directamente expuesto a las consecuencias de cualquier escalada en el estrecho de Taiwán. Un corredor marítimo utilizado para la navegación internacional, cuya estabilidad reviste interés jurídico para la comunidad internacional. Japón desea subrayar de manera estrictamente jurídica que el derecho internacional contemporáneo se sustenta en dos pilares complementarios, en el uso pacífico de los mares y la libertad de navegación, y en la prohibición del uso o la amenaza de la fuerza y el deber de la solución pacífica de controversias, principios que este tribunal ha reafirmado de forma constante. Desde nuestra perspectiva, Japón recuerda que los estados están llamados a conducir su actuación internacional dentro de marcos normativos que prevén la intensificación de tensiones y favorezcan canales institucionales de diálogo. La jurisprudencia de este tribunal ha reconocido en distintas formulaciones que el orden internacional no puede sostenerse si se sustituye el derecho por la coerción y que los alegatos de seguridad deben ser examinados con rigor jurídico, por lo que se reitera su compromiso con Japón como un orden internacional basado en normas y con la convicción de que la estabilidad del estrecho de Taiwán es un bien jurídico cuya protección beneficia a la región y a la comunidad internacional en su conjunto. Muchas gracias. Bien, entonces, habiendo escuchado a la representante de Japón, se concede la palabra a los jueces de la Corte Internacional de Justicia, quienes explicarán la competencia de este tribunal y los principios jurídicos relevantes y limitaciones del derecho internacional en este caso. Buenas tardes con todas las partes. Como juez de la Corte Internacional de Justicia, debo precisar que nosotros podemos resolver controversias entre estados que acepten nuestra jurisdicción conforme a su estatuto. Por ello, me gustaría
recordarles el estatus jurídico de Taiwán, ya que en el artículo 65 del estatuto tenemos que la Corte puede emitir opiniones sobre cualquier cuestión jurídica, por ello tenemos competencia y admisibilidad. Al hacer un análisis de los hechos, tenemos que Taiwán es un estado y la Corte aplicaría los mismos criterios de la Convención de Montevideo de 1933, reconociendo su gobierno y población, su territorio y su capacidad de relación, ya que mantiene relaciones comerciales y culturales con casi todo el mundo, los elementos objetivos para que sea un estado de facto. Por ello, podemos emitir resoluciones al respecto. Habiendo pasado de ese punto, entraremos de legal, como ya se ha dicho, entre la libre determinación de los pueblos, que es el argumento pro Taiwán. Esta corte considerará a los habitantes de Taiwán como un pueblo con derecho a decidir su futuro, dado que Taiwán ha funcionado independientemente desde 1949, como lo expresó su representante. Se acogen a la libre determinación, especialmente si la alternativa implica una anexión contra su voluntad. Por ello, es que nosotros como Corte tenemos el interés de emitir una resolución en base a una opinión consultativa sobre el estatus jurídico de Taiwán. Le doy la palabra a mi compañero, el juez número 3 de esta corte. Muchísimas gracias. Bueno, esta Corte considera que si bien la resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que establece la legitimidad representativa de la República Popular de China en el sistema multilateral, tal reconocimiento no extingue ni invalida la personalidad funcional de Taiwán como una entidad política autónoma, dotada de los atributos de un Estado de facto. Desde una perspectiva estrictamente jurídica, el principio de integridad territorial no debe interpretarse como una prerrogativa absoluta que faculte el uso de la coacción armada contra una población que ha ejercido una soberanía efectiva y democrática de manera ininterrumpida. Por el contrario, cualquier acción militar encaminada a una reunificación forzosa, y bueno, bueno, quiero hacer énfasis en esto, constituiría una transgresión al artículo 2.4 de la Carta de la ONU y de las normas Jus Cogens que prohíben la agresión contra estructuras políticas estables y autodeterminadas. En consecuencia, esta magistratura enfatiza que la salvaguarda de Taiwán representa un imperativo sistémico para el orden internacional contemporáneo, cuya estabilidad depende tanto del respeto de la voluntad democrática como de la preservación de su relevancia estratégica industrial. La protección de esta autonomía no es meramente una cuestión de solidaridad política, sino una medida de seguridad colectiva necesaria para evitar el colapso de la cadena global de suministros tecnológicos y el habilitamiento del derecho internacional frente al uso de la fuerza. Por tanto, el mantenimiento de la paz en el estrecho de Taiwán se erige como una obligación donde la protección de la vida humana y la autodeterminación social deben prevalecer sobre reclamos territoriales que pretendan anular mediante la violencia décadas de desarrollo institucional legítimo. Bueno, hasta aquí. Bien, Honorables habiendo jueces, escuchado una vez ya siendo escuchado todas las intervenciones, se ha mantenido la paz, el diálogo entre todos, a pesar de que Taiwán no es miembro. Para China se habla sobre la búsqueda de la unidad cultural y la paz regional, pero para Taiwán se habla sobre la seguridad nacional, respeto a la democracia y participación internacional. Una vez escuchado todas las intervenciones, creo que se ha llegado a un consenso y se quedará por sentado en las siguientes actas. Muchas gracias. Bien, habiendo escuchado los fundamentos de cada estado y sobre lo que se habló en la mesa de diálogo
con la ayuda del mediador, se llega a la conclusión de emitir una opinión consultativa para analizar rigurosamente el equilibrio de cada uno de los principios del derecho internacional para reconocer a Taiwán como un Estado autónomo, con el fin de que se reconozca que Taiwán posee las características funcionales de un Estado, pero que su estatus diplomático depende del reconocimiento voluntario de otros Estados. También se determinará que la resolución 2758 decidió la representación de China en la ONU, pero no cerró definitivamente la cuestión de la soberanía sobre el territorio de Taiwán bajo el derecho internacional consuetudinario. Y también para enfatizar que independientemente del estatus de la isla de Taiwán, cualquier resolución del conflicto debe ser pacífica, prohibiendo el uso de la fuerza según el artículo 2, numeral 4 de la Carta de la ONU. Con esta resolución por parte de los honorables jueces, este tribunal da por concluida la audiencia, reafirmando que el derecho internacional ofrece principios claros, aunque su aplicación depende de la voluntad de cada uno de los estados. Al día 21 de enero del 2026 se levanta la sesión.